Juan Pablo. Muchas gracias. Me dejo esto aquí, así ya me meto prisa. Bien, lo primero, agradecer a la ORSI, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Santa Marta y a su Oficina Municipal de Información al Consumidor, y hago extensivo o concreto, mejor dicho, el agradecimiento a las personas que representan a todos estos órganos en este acto. Breve y rápidamente. Dos cuestiones que nos pueden servir un poco para pulsar la importancia de lo que vamos a ver a continuación. Uno, si siguen estas series de abogacía ficción que existen en la televisión, sobre todo todas las que vienen de los Estados Unidos, por eso es abogacía ficción. Uno de los capítulos de hace una semana, creo, de una serie que se llama Boston Legal, uno de los casos en los que se discutía era que una chica demandaba a una compañía de seguros, seguros de salud, de estas aseguradoras americanas que cubren el sistema de seguridad social que tenemos aquí, y la demandaba porque su padre había conseguido encontrar a su madre. Su madre estaba en un hogar de acogida porque había sido maltratada por su padre, y su padre había conseguido localizarla a través de Internet y de las páginas de la compañía de su seguro médico. La había encontrado en la casa de acogida y la había matado. Y la hija denunciaba al padre, que estaba condenado. No denunciaba al padre, perdón, denunciaba a la compañía. Se había violado normativa de protección de datos y se discutía si la compañía había o no respetado la normativa existente. Una normativa que en Estados Unidos es más relajada de lo que lo es en Europa. Evidentemente no se había respetado. Y un apunte sobre una nueva profesión que está surgiendo. Eliminador de personas por Internet. Revisan todas las páginas, hacen búsquedas especiales, ven todo lo que hay sobre el cliente y lo borran. ¿A qué extremos estamos llegando para que me tengan a mí que borrar de todos los sitios de Internet? Para no existir, o para al menos no tener presencia virtual, o que la gente pueda conocer de mis actos y de mi persona y de mis gustos a través de la búsqueda por Internet. ¿Se está lesionando con Internet el derecho tradicional de intimidad? En algunos casos sí. En otros casos lo que se lesiona simplemente es un nuevo derecho que se ha ido reconociendo, que tenía un cierto reconocimiento constitucional, como pueden ver ahí en el artículo 18, y que los tribunales han dado en llamar el derecho a la protección de datos. Un derecho distinto incluso de la intimidad, muy vinculado, sí, están muy relacionados, pero no necesariamente quedan los dos vinculados. Hay datos personales que son personales, aunque sean públicos, como puede ser un nombre, como puede ser un DNI, como puede ser muchas otras circunstancias de la vida que son públicas, que son conocidas por los demás y sin embargo pertenecen o son nuestras, y nosotros somos sus titulares de ese dato. Sin ir más lejos, nuestra imagen, nuestra voz, nuestra dirección, incluso, aunque pueda ser conocida. Por eso los tribunales, les voy a poner solo unos minutos de teoría y luego nos vamos a ir a unos cuantos pantallazos de la práctica, para que podamos simplemente acercarnos correctamente y ver si son o no prácticas conocidas con páginas que les pueden sonar. La protección de datos, dice el Tribunal Constitucional, consiste en ese poder de disposición sobre los datos personales, y se concreta ese poder de disposición en la facultad de consentir la recogida, la obtención, el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso por un tercero, sea el Estado o un particular. ¿No teníamos datos personales antes de la informática? Evidentemente sí. ¿Cuál es el problema en la actualidad? La capacidad de procesamiento de la informática permite que se procesen muchos, que nos creen perfiles con los cuales nos puedan conocer todos nuestros gustos y, sobre todo, mucho más allá incluso de nuestro control. Por eso se trata de limitarlo. Y en eso la Constitución española, en ese artículo 18.4, ya fue pionera, porque en 1978 no era posible anticipar, al menos con carácter general, desde luego los constituyentes sí lo hicieron, la capacidad y la importancia que iba a tener la informática. ¿Dónde encontramos la regulación? Las normas que nos van a permitir dictaminar sobre estas prácticas que vamos a ver después. La ley fundamental, la ley de referencia, es esa Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal de 1999, que sustituyó a una anterior, a la LORTAZ, y el Real Decreto que la desarrolla. Hay otra ley que también
Recientemente hemos oído hablar mucho en prensa porque entraba en vigor hace un año y en virtud de la cual teníamos que dar, era lo que más nos afectaba a la mayoría, teníamos que dar nuestros datos a las compañías de teléfonos, incluso los que teníamos móviles de prepago. Aún así teníamos que informar de quién era el propietario del móvil, porque de lo contrario se iba a caer todo el sistema y no nos iban a dar servicio, nos íbamos a quedar sin poder llamar, etcétera, etcétera. No sucedió así tan de golpe, pero bueno, el problema surgió por esa ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Es una ley muy sensible porque trae su origen de los atentados que hubo en Estados Unidos primero y luego en Londres y en Madrid, y en la necesidad de establecer un cierto control sobre los aparatos electrónicos de comunicaciones cuando nos damos cuenta que sirven para detonar bombas. Una primera forma de investigar esos atentados es saber quién es el titular del móvil que ha servido para detonar una bomba. Si con los móviles de tarjeta prepago no queda vinculado a ninguna persona, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no podían realizar ese seguimiento. La mayoría de esta normativa interna procede de esas directivas comunitarias que están ahí, están en las diapositivas también a su disposición. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, tal cual lo define la normativa. Ha dado lugar a mucha problemática sobre si, por ejemplo, una dirección IP, el DNI, etcétera, son datos personales, pero lo cierto es que en cuanto se trata de datos que permiten llegar a saber algo de una persona y permite identificar a esa persona por ese dato, o reuniendo varios datos, estamos en presencia, sin más, de un dato de carácter personal, aunque sea un dato tan raro como la dirección IP de un ordenador, es decir, esa secuencia de números que nadie se la sabe, de su propio ordenador con la cual está navegando en Internet. La dirección IP del ordenador propio nadie se la sabe, porque entre otras cosas a lo mejor cambia de vez en vez que te conectas, porque es la que te da tu proveedor de servicios, y sin embargo, como el proveedor de servicios sabe que te ha dado esa dirección a ti y sabe quién eres tú, se trata de un dato personal porque pueden llegar a ti. Es decir, si hubiera una investigación criminal, por ejemplo, para saber quién ha cometido un delito de apología de terrorismo, etcétera, podrían llegar a ti a través de ese dato. Pues ese es un dato personal. Por supuesto, no solo los datos que nos definen, nombre, apellidos, datos relativos a la salud, a las creencias religiosas, etcétera, que son datos personales sin mayores dudas y algunos, como vamos a ver enseguida, con un índice, con un grado de protección alto, sino también otros que damos por supuesto y que ni siquiera nos damos cuenta que son datos, como nuestra cara o nuestra voz. Y por eso en la normativa de protección de datos, entre otras cosas, se va a regular pues la colocación de cámaras en las vías públicas, en los lugares internos, etcétera. Como decía antes, hay datos especialmente protegidos. Ahí tenemos cuáles pueden ser: ideología, religión, creencias, salud, origen racial, vida sexual, que se caracteriza esa protección añadida porque van a revestir mayores niveles de protección en cuanto, vamos a ver después, las medidas de seguridad física, incluso van a tener que ser tratados con unas medidas especiales, con codificación, en centros de proceso de datos especialmente protegidos, pues como se oyó también decir cuando se incendió el edificio Windsor en Madrid, la única habitación que se salvó de todo el edificio fue el CPD, el Centro de Proceso de Datos, donde estaban los datos de todas las oficinas y despachos de abogados que había en ese edificio, por las especialísimas medidas de seguridad que tienen que tener esos procesos. ¿Por qué? No tanto porque sigan funcionando, que también, sino porque la ley se lo impone al gestionar datos de carácter personal de clientes, de proveedores, etcétera. E incluso quedan prohibidos cierto tipo de datos como los de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, que se prohíbe que se almacenen expresamente o solo exclusivamente datos de ellos, de este tipo, o ficheros, perdón, de este tipo de datos. ¿Por qué? Porque podrían utilizarse con fines, sobre todo, particularmente discriminatorios. Un conjunto de datos constituye un fichero, conjunto de datos ordenados que se puede acceder de alguna manera a esos datos, constituye un fichero de datos. Las tareas que se hacen en torno a ese fichero, la ley las denomina tratamiento de datos. Generalmente, pues el que esté en un ordenador, el que accedamos, el que los modificamos, el que los cambiemos, los rectifiquemos, bloqueemos, etcétera. Quien realiza ese tratamiento es el responsable, y esa
va a ser la persona que va a tener que rendir cuentas sobre si ha realizado o no un tratamiento adecuado de los datos de esas personas que están en esos ficheros, de los titulares de esos datos. Será la persona a la cual tendremos que reclamar si tenemos algún problema. Me están llamando siempre a la hora de la siesta de algún tipo de compañía para hacerme ofertas. ¿Cómo sé yo qué han conseguido o cómo han conseguido ese teléfono mío? Se lo puedo preguntar y ellos tienen obligación de responderme. Otra cosa es que cuando se lo pregunte inmediatamente cuelguen, no sé por qué. Pero tienen obligación, ¿por qué? Porque son responsables. Y tendrán que atender mis peticiones en relación a los derechos que la ley me concede, que vamos a ver enseguida, los derechos de acceso, de rectificación, cancelación, etc. Y nosotros, las personas particulares o incluso las personas jurídicas, somos titulares de nuestros datos, pues de nuestro nombre, de nuestro DNI, de nuestra cara, de nuestra voz, de nuestra dirección, etcétera, etcétera. Toda la normativa de protección de datos gira en torno al consentimiento, a que nosotros en todo momento tenemos que poder controlar el uso que se hace de nuestros datos. Podemos autorizar cuando los damos. Si los han conseguido de alguna forma en que no es necesario nuestro consentimiento, sin embargo nos van a tener que informar y nosotros tendremos que decir si podemos, o si puede, mejor dicho, el responsable del fichero, seguir adelante o no con ese tratamiento, etcétera. Ahora veremos también algunas peculiaridades de ese consentimiento y cómo en la práctica y en Internet en ocasiones no se da tanto como parece, a pesar de lo cual tampoco hay que tener un miedo particular. Hago también aquí como Alfredo un pequeño excursus. Muchas veces nos acercamos a Internet con miedo espantoso. Dios mío, me van a robar todo, yo no quiero hacer todos esos contratos de los que hablaba Alfredo antes. La página del Santander que ha mencionado la vamos a ver ahora. Son exactamente iguales. Yo ya no vuelvo a entrar en Internet porque me roban, iba a decir los datos, me roban el alma casi. Casi nos podríamos hacer una reflexión. ¿Qué es peor? ¿Darle nuestra tarjeta de crédito a un camarero que se la lleve a la cocina mientras no lo vemos, o pagar algo por Internet en una página que es segura y que sabemos que es segura? Realmente se corre más riesgo en el primer caso, a saber lo que está haciendo el camarero, si la está clonando. No sé si han notado también que de unos años a esta parte el camarero ya no se lleva la tarjeta. Ya nos trae el TPV es inalámbrico, la pasa allí delante de nosotros. Bueno, es que ya hay normativa al respecto precisamente para evitar según qué tipo de prácticas. Y lo mismo sucede por Internet. Si las páginas son seguras, realmente existe una gran seguridad. Otra cosa es el manejo por nuestra parte y que también, como en todas partes, nos pueden efectivamente engañar. Y para que no nos engañen es para lo que tenemos que conocer al menos cuáles son nuestros derechos. Y el primero, por ejemplo, es en relación a la recogida de datos. Tienen nuestros datos en esas compañías que nos mandan publicidad. ¿Y cómo es ello posible cuando los he dado yo? Realmente damos nuestros datos en muchísimas más ocasiones a lo mejor de las que somos conscientes. Cuando realizamos contratos, para que nos los sirvan a casa tenemos que dar nuestros datos, y además uno de los supuestos expresamente contemplados, si no, no sería posible la ejecución de ese contrato, y luego nos olvidamos. No tenemos cuidado de si la casilla está marcada o no está marcada, la que pone si deseo recibir publicidad o no. A lo mejor en unos sitios hay que marcarla y en otros hay que desmarcarla. Ya veremos qué práctica es más conforme. En otros casos hasta nos pueden engañar. Nos llaman por teléfono y nos piden consentimiento para una encuesta, que a lo mejor no existe tal encuesta. Y en otros casos, a lo mejor un coche por la calle con una antenita, al tiempo que va grabando todas las calles, las direcciones y demás, para que luego podamos tener nuestro GPS debidamente actualizado, resulta que va grabando además otras cosas. Y es el reciente caso del buscador Google, que al tiempo que iba realizando esos mapeos de las calles para que luego nosotros pudiéramos tener actualizados nuestros mapas, resulta que también iba realizando mapas de las redes Wi-Fi, de qué conexiones estaban abiertas en qué bloques. Desde el punto de vista técnico, los informáticos, qué bien. Así yo puedo irme a cualquier ciudad y saber quién tiene la wifi abierta y me voy a poder aprovechar de eso. Igual manera que esa persona puede venir a mi ciudad y saber que yo también la tengo abierta ya. Pero es que para realizar eso tienes que captar comunicaciones, tienes que discernir, tienes que recoger un montón de datos y dentro de ese montón de datos separar. Y algunos de esos datos pueden ser personales, se van a recoger direcciones IP, se van a recoger correos electrónicos, luego se va a estar incurriendo en algunos tipos de recogida de datos que la ley no permite. Si tenemos alguna duda, podemos consultar ese artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que nos dice que los medios tienen que ser adecuados, pertinentes, no excesivos, y deben utilizarse además esos datos
únicamente para las finalidades que nos han dicho. No basta con que nos digan que nos están recogiendo los datos, es necesario que nos digan para qué y que la finalidad sea conforme a lo que nos están diciendo. Y vamos a ver ahora algún ejemplo también. Como decía antes, el consentimiento es el requisito esencial en el manejo de los datos. Requiere consentimiento inequívoco, salvo determinados casos que son excepcionales. Por ejemplo, la administración es en el ámbito de sus competencias, proteger intereses vitales, fuentes accesibles al público. Hay alguna excepción más. Evidentemente, yo no voy a poder pedir que cancelen mis datos por ejemplo, las videocámaras de acceso, las videocámaras que están en lugares públicos, en calles, que están colocadas conforme a la normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una ley orgánica del año 97, y en virtud de la cual pueden grabar esas vías públicas. Pues como voy a robar el banco, voy a pedir que cancelen mis datos, así no salgo en las cámaras robando el banco. Es evidente que hay otros límites, por lo tanto, aparte de los contemplados en esta relación que os estoy poniendo. Mantenimiento de un contrato, como decía, en algunas ocasiones tenemos necesariamente que dar los datos para que se puedan ejecutar los contratos, y ahí no podremos decir que no, porque de lo contrario no podrán servirnos el producto en nuestro domicilio. Siempre cabe revocación y también podremos oponernos, es decir, si nos llaman diciendo que se trata de una encuesta, podremos negarnos. Hay ciertas encuestas cuando se trata de administraciones públicas, pues si tienes la suerte que te toque una del Instituto Nacional de Estadística sobre cestas de consumo, etcétera, a la que vienes obligado conforme a normativa, pues no te vas a poder negar, porque hay una normativa que expresamente te obliga. Pero otro tipo de encuestas en las que no exista esa obligación, siempre nos podremos negar a que gestionen nuestros datos. Ese consentimiento es una manifestación de voluntad. Si es una manifestación de voluntad, significa que nosotros tendremos que manifestarla. Parece una redundancia, pero en ocasiones quienes recaban nuestros datos es el primer requisito que se saltan, puesto que nos lo dan ya manifestada y nosotros tenemos que decir lo contrario. Tenemos que decir que no queremos, lo cual es una práctica ya que no cumple con lo establecido en la Ley de Protección de Datos. Dice manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada. En algunos casos se requiere además una cualificación mayor. No basta con marcar una casilla simplemente, sino que además tendrán que ser por escrito cuando se trate de datos, pues como decíamos antes, referentes a la salud, creencias, etcétera. Les llamo brevemente la atención sobre la última de las indicaciones que tengo en la diapositiva. No hay consentimientos cuando se han recabado correos en chats, en foros, cookies, que son estos pequeños programitas que se nos instalan en el ordenador prácticamente sin saberlo. Nuevamente son grandes avances técnicos, el problema es que se utilizan para el mal. Qué bien que yo entre en el periódico y la primera vez que entre me pregunte que de dónde soy. ¿Por qué? Porque así me sirve la edición de mi provincia o de mi región. Algunos periódicos de ámbito nacional lo hacen. ¿Cómo? Pues dejando un pequeño programita, unas cuantas líneas de código en nuestro ordenador, de tal forma que yo cada vez que pulse la dirección de ese periódico, diga de dónde eres, lo comprueba en el propio ordenador y me sirve ya directamente esa edición. Pero eso se puede usar para otras cosas. Esas líneas de código pueden recoger todo lo que yo pulse y mandarlo a otra página, con lo cual puedo estar metiendo contraseñas, claves, números de cuenta, etcétera, y mandarlo a una página a la que yo no he dado ninguna autorización. Por eso siempre se recomienda que no utilicemos cookies, o en los niveles de seguridad restringamos lo más posible las cookies. Y un problema reciente y aún sin solución, y desde luego objeto de mucha discusión: ¿qué pasa con los consentimientos en las redes sociales? ¿Qué pasa en redes sociales donde intervienen menores? Pero es que además puede haber gente por ahí dando datos que no son suyos, que son míos. Si yo pongo en el Facebook, en Twitter, en Twenty, en cualquiera de estas redes, una foto mía de cuando fui de vacaciones a las Canarias, pues sí, ya todo el mundo sabe que yo he ido a las Canarias, lo cual no hay ningún problema si yo quiero decirlo, pero es que en la foto salen 3 amigos míos más. Y esos 3 amigos, cuando decidieron hacerse la foto, era simplemente para que la veamos nosotros 3. No para que tú la cuelgues en el Facebook y, por ejemplo, la novia de uno de ellos sepa que ha estado en Canarias. Que a lo mejor no le interesa que lo sepa, no puso en su estado estoy en Canarias. Y no le interesaba. Se están lesionando a lo mejor datos de otras personas de esa manera. Y la problemática de los menores, pero que hoy por hoy resulta prácticamente insalvable. Alguna de las redes sociales te hace jurar, iba a decir casi jurar en arameo a la entrada, que tienes más de 16 años. Pues vale. ¿Y cómo lo garantizan? ¿Cómo garantizan que tengo más de 16 años?
Porque yo puedo pasar por 8 páginas diciendo que sí, que sí, que sí que los tengo, que sí que los tengo y que sí que los tengo. Pero bueno, cuando me puedo cambiar el sexo en la red social, cuando puedo decir que soy arquitecto, cuando puedo decir que soy billonario y que tengo 4 yates, pues decir que tengo 16 años tampoco me supone un mayor inconveniente. Aún no se ha solucionado, porque realmente es algo que empecemos con datos biométricos, con tarjetas electrónicas, chips y estas cuestiones, es muy difícil la comprobación. Al final daremos alguna recomendación siguiendo lo que nos dice la Agencia Estatal de Protección de Datos. Decíamos que para que el consentimiento reúna todas esas características hay que informar al titular. ¿Y de qué se le tiene que informar? De que ese dato que se le está recogiendo va a ir a un fichero. No sé si aquí en Santa Marta hay cámaras públicas en alguna calle. En Salamanca, por ejemplo, por algunas calles del centro pueden encontrarse con cartelitos azules con una cámara dentro. Algunos ya tienen una pegatina encima de algún incívico que los va tapando, pero bueno. Esos carteles, ¿qué hacen? Informan sobre esos extremos. Nos dicen que se están recogiendo y que hay un fichero donde van a constar esos datos. Se nos dice además que es obligatorio o que vamos a poder ejercitar determinados derechos y nos dicen ante quién, ante la policía, ante la Junta de Castilla y León, que son los responsables, etcétera. Nos están cumpliendo estos deberes de información. No solo van a tener que cumplir las administraciones públicas, sino también cualquier persona. Si van ahora a cualquier dependencia también de la universidad donde hay una cámara, se encontrarán en el mismo cartel, en vez de en azul, en amarillo, porque es lo que proponía la Agencia Estatal de Protección de Datos en su formulario, en una orden, un cartelito amarillo donde dice que pueden ejercitar sus derechos en relación a la universidad, que es la responsable, ante la dirección que allí pone, ante el vicerrectorado competente. Pero puede suceder también que esos datos no se recaben directamente del interesado, sino que se recaben de fuentes de acceso público, que es lo que te dicen generalmente cuando el que te llama por el teléfono, no, es que estaba así usted en la guía y figura su número de teléfono y por eso lo hemos llamado, ya. Pero en la guía no figura quién es mi compañía de teléfonos, no figura qué tipo de servicios tengo contratados, si tengo ADSL, si tengo televisión además, ¿cómo lo saben ustedes? En ese momento suelen colgar. O cuando les dices que me diga usted, por favor, ante quién tengo que dirigirme de su empresa para poder saber qué datos míos tienen, que es uno de los derechos básicos, lo vemos enseguida. Suelen colgar en ese momento, es una forma de quitárselos de encima bastante eficaz. Algunas páginas, a título de ejemplo, vamos a analizar si cumplen o no cumplen. Me temo que no se ve demasiado bien y se van a tener que fiar de mi palabra sobre lo que pone ahí. Una página que cumple es esta, Decathlon. Tenemos un Decathlon en Salamanca, bien, también hacen compraventa de productos por internet y dentro de sus páginas hay unas menciones legales que denominan, donde hay un apartado que pone ahí claramente protección de datos, el que tengo ahí remarcado, donde cumple todos estos extremos. Nos dice quién es el responsable de esos datos, la empresa Decathlon España, que representa tal, que está en tal sitio, nos dice la dirección, su código de identificación fiscal, etcétera. Nos da todos los datos que exige la ley. Y además también una práctica muy correcta que realiza esta empresa, que es lo que tengo marcado a la izquierda. Si queremos recibir publicidad, nos obligan a marcar la casilla. Estamos dando nuestro consentimiento efectivo. Es insuficiente, sin embargo, esta otra, que era anunciada por la televisión. Salían muchos de los jóvenes, de las jóvenes promesas de la filmografía o del cine español, que salen en todas las series estas de física y química y demás, anunciando algunos productos de esta marca, de CED, unos servicios de teléfono móvil, juegos, melodías, etcétera, para teléfonos, para móviles, digo. Pues bien, esta página no cumple con los requisitos. Nos dice una dirección, o al menos cumple de forma insuficiente. Nos dice una dirección a la que dirigirnos, pero es una dirección de correo electrónico, no es una dirección física, con lo cual si yo quiero dirigirme físicamente, porque acudo a un tribunal sin más, no sé, hay medios para averiguarlo, pero en principio no cumple la ley porque no nos lo dice de forma gráfica. Y además nos dice que razonemos, los últimos de los subrayados, que razonemos el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, yo quiero quiero saber qué datos míos tienen ustedes y se lo tengo que razonar. Es que la ley no me pide que razone nada. La ley me dice, me dirijo a ustedes y quiero saber qué datos. ¿Por qué? Porque quiero. Y ya está. La ley no me exige ningún requisito añadido. También está otra página sobre software seguro. En la casilla de abajo ven ustedes que está marcada la casilla. No la he marcado yo. Es que venía marcada ya, con lo cual, si no desea que se produzca esta cesión, desmarque esta casilla. Ya, pero el problema es que no acabamos leyendo. Por lo tanto, desmarcar no es tanto dar el consentimiento para que me traten
cuanto dar el consentimiento a que no me traten o expresar mi voluntad de que no me traten. Eso no es lo que pide exactamente la ley. La ley pide manifestar consentimiento para el tratamiento. ¿Incorrectas absolutamente? Pues muchas de las páginas en las que entramos, por ejemplo, para juegos de móviles, etcétera. Hay muchísimas por internet. Esta es una página que incumple absolutamente todos los extremos de la ley de protección de datos, de la ley de comercio electrónico de la que ha hablado antes Alfredo, etcétera. Eso sí, tienen una cláusula estupenda para asegurar su propiedad intelectual. Garantizan lo suyo, pero desde luego no dan la información al usuario. ¿Y sobre qué debieran haberlo informado? Pues debieran haberle informado sobre esos derechos. En acrónimo, como regla mnemotécnica, si quieren recordarlos alguna vez, los derechos que tiene el usuario son los derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO. A ellos se sumen un derecho general de consulta y un último de indemnización en el caso de que sus derechos hayan sido lesionados, que son derechos generales. El derecho de acceso significa que podemos ir a cualquier empresa y preguntarle qué datos nuestros tienen. Y podemos hacerlo eso de forma gratuita. Artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si nos consta o nos contestan cuáles son los datos y esos datos son erróneos, significa que podemos rectificarlos. Hombre, se me ocurre un ámbito en el que es fundamental que los datos sean correctos y además es fundamental que me permitan el ejercicio del siguiente derecho, el de cancelación. Es el ámbito de los morosos, efectivamente. Los ficheros de morosos o de pago de deuda, o de impago, mejor dicho, ahora vamos a ver también alguna página de ejemplo. Si yo consto en esos ficheros como que soy moroso, evidentemente va a tener una repercusión práctica inmediata porque es lo primero que miran los bancos para la concesión de un préstamo o de una hipoteca. Se ha salido al paso también en la actualidad de una práctica que había antes, que era el saldo cero. Figurabas en el fichero de morosos y como habías pagado, te ponían que habías pagado ya. Entonces, ¿cuánto debes? No debe usted nada. No debe usted nada. Bueno, pues sáqueme del fichero. No, le dejamos, pero poniendo que no debe nada. No, sáqueme usted, porque así tampoco consta que fui. Y eso sí es que lo fui y no estoy por error. Hay una profusa normativa, no puedo entrar en ella, sobre la regulación del tratamiento de los ficheros de morosos. Pero evidentemente el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación respecto a este tipo es fundamental. Y por último, el derecho de oposición, lo que decíamos antes, el que me niego a que se traten mis datos. En algunas ocasiones no voy a poder negarme porque son necesarios para el ejercicio de la relación contractual de que se trate. Si yo me quiero inscribir, me quiero matricular en la Universidad de Salamanca, determinados datos voy a tener que darlos, necesariamente. Pero hay otros a lo mejor que no. Porque me tienen que preguntar, por ejemplo, sobre mis creencias religiosas, o sobre mis preferencias sexuales, o cómo estoy de salud, cuando es absolutamente improcedente en relación al servicio que me van a prestar. Podré negarme. El derecho previo que tenían ahí de consulta, ¿cómo sé yo los ficheros que hay? ¿Cómo sé si una determinada empresa tiene un fichero? ¿Cómo sé a dónde dirigirme en esa empresa? Hay una forma muy sencilla, gratuita y directa, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Tiene habilitado un registro, por ley, un registro general de todos los ficheros de protección de datos. En el 31 de diciembre del 2009, según decía la memoria de este año, eran 1.647.000, ahora debe andar rondando el 1.700.000 ficheros. Todos ellos consultables a través de Internet. No el contenido. Yo no puedo consultar el contenido del fichero a través de estas páginas. De lo contrario, esto sí que sería lo de la serie americana. Lo que consulto aquí es la existencia del fichero, quién es el responsable, dónde está y por lo tanto a quién puedo dirigirme para ejercitar los demás derechos que tengo. Por ejemplo, el acceso. Esta página, que se dedica a ficheros de morosos, cumple con los requisitos de acceso para permitir a los titulares saber qué qué datos tienen sus ficheros. Habilita varios. Aparentemente uno incluso no cumple porque nos dice que si los queremos recibir esos datos a través de un SMS, que nos lo pueden facilitar, vamos a tener que hacerlo y el coste por mensaje es de 1,2 euros. Si solo dijera esto, evidentemente estaría incumpliendo la ley, porque la ley establece que tiene que ser de forma gratuita, pero habilita otro procedimiento perfectamente rápido, incluso más rápido que los SMS, que es a través de Internet. Si yo quiero ahora saber si soy o no moroso y estoy en uno de esos ficheros, me doy de alta aquí y pregunto, ¿hay algo con mi nombre? ¿Hay alguna deuda que figure que yo no he pagado? Sigo las páginas, como tienen ahí, acabo metiendo mi NIF, mi número de referencia en su caso. Normalmente a este tipo de páginas accedemos al revés, cuando nos notifican que estamos dentro. Por ley también tienen que notificarnos, es decir, yo me dirijo al banco y en el banco me entero que no me dan el préstamo porque está usted en el fichero. ¿Cómo que estoy en el fichero? Sí, figura usted en el fichero de Equifax. En ese caso me voy corriendo a casa,
me meto en internet y busco y les pregunto, oiga, ¿ustedes qué tienen de mí? Y es en ese caso cuando ya empiezo a decidir qué es lo que hago después. Pido rectificación, pido cancelación o digo, vaya, me pillaron. Es cierto que yo tenía una deuda y pues nada, intentar cancelarla lo antes posible para que me puedan conceder préstamos. Pero puede suceder que no, y hay muchos errores que dan en estas páginas. Cuando denegamos el pago, por ejemplo, a la compañía de Telefónica, no me han prestado el servicio o he cancelado el servicio y en cambio me pasan la factura. Primera solución que vamos a dar todos, dile al banco que no pague. El banco no paga y la compañía automáticamente me mete en uno de estos ficheros. Bueno, es que hay procedimientos que tiene que seguir para poder meterme en uno de estos ficheros. A mí no se me da muy bien eso de redactar, no sé cómo ejercitar estos derechos, tampoco tenemos ningún problema. La Agencia Española de Protección de Datos pone unos formularios a nuestra disposición de libre acceso en esas páginas de la Agencia de Protección de Datos. Buscamos en el Google Agencia de Protección de Datos, la primera que nos sale son las páginas de la agencia estatal. Ahí tenemos los formularios con los cuales acceso, rectificación, cancelación, oposición, nos vamos a dirigir a la empresa en cuestión, al responsable del tratamiento de esos datos. Si no nos da una solución satisfactoria, lo siguiente que hacemos es denunciarlos ante la propia Agencia Española de Protección de Datos, porque pueden tener unas sanciones muy importantes. Y en ese caso también la agencia nos da el papel, el formulario que tenemos que rellenar, lo tienen ahí a la izquierda, y seguiría un procedimiento que se tiene que resolver en unos 6 meses aproximadamente, en el cual la Agencia de Protección de Datos decide si el tratamiento que se ha realizado es o no conforme y si por lo tanto se me ha garantizado el ejercicio de esos derechos, y si luego quiero pedir algún tipo de indemnización podré ir a los tribunales. Decíamos antes que había diferentes datos con distintas medidas de seguridad. Ahí tenemos los niveles que establece la ley. La ley prevé que en función de la importancia de los datos y cómo afecten a la persona, pues habrá que guardarlos el responsable. Por ejemplo, la universidad, por ejemplo, la Junta, por ejemplo, una empresa privada, tendrá que guardar esos datos con 3 medidas de seguridad distintas. El nivel bajo, nivel general, está muy detallado en el reglamento, determinadas medidas técnicas, organizativas, de codificar datos, etcétera. El nivel medio, que va subiendo la importancia, ya datos con cierta importancia económica. Y para los más sensibles para las personas, pues ficheros altos, que implica incluso el prohibir el acceso a las salas de los ordenadores, o permitirlo solo a determinadas personas, con claves, etcétera. Total, que esas prácticas que hacen hospitales, juzgados y demás, de tirar los expedientes a la basura, no resultan muy conformes con las medidas de seguridad. Voy concluyendo con algunas pantallas y algunos casos. Una práctica de phishing, como comentaba Alfredo antes. Jamás, de los jamases, nadie que realice un tratamiento, iba a decir legal, pero voy a decir honrado también, de datos, nos va a pedir una clave. Si en un correo electrónico de una entidad tan importante como Caja Madrid nos piden una clave, por mucho que aparezca el remitente Caja Madrid, ese correo no nos lo ha mandado Caja Madrid. Si pillan al que nos lo ha mandado, le pueden caer hasta 3 años de cárcel. La página del Santander. Encuentren las 7 diferencias. ¿Cuál es la página correcta y cuál es la falsa? Una de esas 2 páginas no es la auténtica del Banco Santander. En concreto es la de arriba, en este caso. La auténtica del Santander es la de abajo. Visualmente ni nos enteramos. Hay algunos medios, pues como comentaba también Alfredo antes, el que tenga nivel de seguridad. Fíjense en la barra de herramientas en que aparece la S, HTTPS. Es una página de seguridad. No garantiza tampoco, pero es indicativo. Quizá la mejor práctica es que si entran ustedes en alguna página donde vayan a meter datos, la primera vez que entran están ustedes absolutamente seguros de que esa es la página correcta, guárdenla como un favorito. Así evitarán problemas a la hora de teclear. Hay una que es, por ejemplo, en esta es el gruposantander.es, la de arriba es gruposantander.com, que ha registrado otra persona, no el Grupo Santander. En España la correcta es gruposantander.es. Qué bien, recargo el teléfono 10 euros y me dan otros 10 gratis por internet. Hay una página, hazlo. Que es un chollo, estás perdiendo dinero si no lo haces. Y total, fíjate, hasta tiene un sello de garantía de VeriSign, ya, pero no basta con el sello. Tenemos que comprobar que ese sello es correcto. Ahí a la izquierda ven un sello como de una marca de correcto. Si lo comprobamos resulta que
esa entidad no corresponde con la que figura en el dibujito del sello, porque es una falsificación. Pero es que volvemos a lo mismo, nos piden los datos de la tarjeta Visa, de la Mastercard, y nos pide la clave de la tarjeta. Una cosa es que nos pidan los códigos de comprobación de detrás, el CVV, etcétera, y otra que nos pidan la clave de la tarjeta. Recomendaciones: ojo con las cookies, herramientas o opciones de privacidad, siempre niveles de seguridad altos. Les comentaba antes también que en el ámbito de las telecomunicaciones va a quedar constancia de cuando realizamos una llamada, cuando hemos colgado, cuando nos hemos conectado a una página, no el contenido, pero sí los que se denominan datos de comunicación. Y eso es en virtud de esta ley que en el balance entre qué es mejor, que estemos todos protegidos en nuestra intimidad de forma absoluta o que haya ciertas posibilidades de investigación para poder perseguir determinados delitos graves, podamos conocer, o al menos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan conocer esos datos. La ley hace un balance y dice al menos esos datos para delitos graves pueden ser conocidos. Se ha intentado aplicar esta ley, por ejemplo, para perseguir el pirateo por Internet, esas redes de intercambio y demás, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo que eso no era suficientemente grave como para aplicar esta ley, por lo tanto no podían retenerse esos datos. Correo electrónico. Se puede recibir publicidad, porque si recibimos publicidad significa que tienen nuestros datos de contacto. En principio, la ley establece la prohibición. Tenemos un sistema diferente al de los Estados Unidos, por eso todos los alargamientos de diferentes miembros corporales que nos proponen en los correos electrónicos publicitarios suelen venir de Estados Unidos, no suelen venir de aquí. Aquí están prohibidos este tipo de prácticas, allí están permitidas o al menos tienen un régimen distinto. Esperan a que te envíen el correo para denegarlo, aquí si no hemos aceptado no nos lo pueden enviar, pero hay una excepción, es lo que se llama el consentimiento previo suave, es decir, comunicaciones comerciales no solicitadas en el ámbito de contratos. Si yo he adquirido, por ejemplo, unos libros al Corte Inglés a través de Internet, el Corte Inglés me podrá enviar publicidad de otros productos similares a los libros. Pues a lo mejor similares son discos. Desde luego el Corte Inglés ya no podrá enviarme publicidad de, por ejemplo, neumáticos o lo que tenga en la sección del automóvil, puesto que no tiene nada que ver. En este caso lo cumple como así. Concluyo con las recomendaciones al usuario de la Agencia Estatal de Protección, de la Agencia Española de Protección de Datos. Dice no grabar vídeo, ni audio, ni publicar imágenes sin autorización, tener cuidado con las imágenes que se graban, pues sobre todo en las vacaciones, que con las cámaras digitales uno se pone a tirar fotos como loco porque ya quedará alguna bien. Ojo con las redes sociales, ojo con lo que se pone, uno puede disponer de sus propios datos, pero desde luego no de los datos de los demás, como decía antes. Sugerencia para los padres, que por la media edad que veo aquí puede haber algunos. El director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid recomendaba hace unas semanas, lo oía yo por la radio, que los padres entraran en las mismas redes sociales que los hijos. Lo ideal es que tu hijo te meta en su propia red social, entre su grupo de amigos, así le tienes controlado, más o menos. Tienes que tener una confianza con tu hijo enorme. Evidentemente, si a un chaval de 12, 14 años le dices, oye, ponme en el 20 a mí también. El chaval te dice, sí, no te preocupes, ahora mismo te pongo. No suele hacerlo. La versión B es, vale, mi hijo no me quiere poner, pero me voy a poner yo solito. ¿Cómo? Me invento un perfil yo. Yo que soy un señor cuarentón, tirando a fondón, calvo y demás, digo que soy un jovencito de 15 años, de pelo largo y que me gustan los mismos hobbies que a mi hijo casualmente, para que me meta. Y así esa persona que no existe controla a la otra. Bueno, eso plantea problemas sobre la identidad a nivel jurídico, pero casi diría que plantea más problemas a nivel familiar, más íntimo, más privado. Quizá una recomendación más directa y más eficaz sea la de navegar con los menores. Volvemos a lo mismo, a lo mejor mi hijo no está muy dispuesto a que yo navegue ahí con él y esté revisándole qué páginas ve. Bueno, solución B, coloca el ordenador en un sitio de paso de la casa, como dice la agencia. No le dejes el ordenador en la habitación del menor, déjaselo en un sitio donde casualmente puedas pasar por detrás y ver qué está haciendo, donde veas si cambia mucho, muy rápido el ratón y es que está pulsando algo, salta el salvapantallas enseguida.
ese tipo de cosas que pueden según qué comportamientos. Dar datos solo en páginas seguras, atención a la información. Si hacemos, esto es algo que en las administraciones públicas se hace bastante y está bastante mal hecho. Cuando enviamos correos a alumnos o a otros compañeros o a otros, pues sí, a otros funcionarios del lugar de trabajo, etcétera, y aparecen en la lista los correos de todo el mundo. A lo mejor algunos de esos correos no son propiamente de trabajo, pues mandadlos siempre con copia oculta. Llegan exactamente igual y los demás no saben a quién le han ido, con lo cual no tengo acceso a las direcciones de otras personas. No contestar al spam. Aunque te digan que si no quieres recibir más, marques esta casilla, no contestes. Vas a recibirlo igual y encima saben que lo estás leyendo. Por lo tanto, no va a tener mayor éxito y lo que realmente están haciendo es captar más datos. Leer detenidamente las políticas de privacidad de datos, si uno tiene tiempo y ganas. Y sobre todo, y ahora ya sí concluyo, jamás, pero jamás, 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 y además de jamás nunca, incurramos en la práctica que más violaciones de seguridad informática ocasiona diariamente. Poner al lado del ordenador un post-it con la clave. Todo el mundo se ríe cuando lo dices, pero estadísticamente es la causa que más violaciones de seguridad informática ocasiona. Por ejemplo, yo he visto alguno en la Facultad de Derecho, sin ir más lejos. Y ni llevemos el post-it tampoco en la cartera con el número de la tarjeta. Es que nunca me acuerdo del número de la tarjeta. Bueno, pues lo llevo también en la cartera en otro sitio. No, lo acaban encontrando si me roban la cartera completa. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, tenemos dos ponencias, las dos muy interesantes. No sé si nos han dejado más tranquilos o más intranquilos a la hora de enfrentarnos a las compras en Internet, pero estoy segura de que alguna pregunta o alguna inquietud han suscitado en el público. Tenemos unos 10 minutillos para solventar esas dudas que hayan podido surgir. Yo estoy navegando por la red y veo de pronto una publicidad, yo qué sé, por poner un ejemplo, zapatillas Nike 80 euros que me gustan, y es la página que no es la de Nike. Se supone que si yo voy, como usted ha dicho, arriba y meto Nike, ¿me tiene que salir esa zapatilla en la publicidad de la empresa? ¿Me he explicado o regular? Sí, pienso que se ha explicado bien. La zapatilla la podrá encontrar en el catálogo Nike. Tiene que saber que Nike es el fabricante y lo único que usted ha visto una zapatilla en un distribuidor de Nike, en alguien que vende. Quien se compromete a venderle las zapatillas con al precio al que marca es ese empresario en concreto, no Nike. Nike solo es el fabricante. ¿Y no le obliga a Nike a que venda esa zapatilla con ese precio entonces? No. Nike fabrica las zapatillas y después los empresarios las venden. Y hay empresarios que venden la misma zapatilla a un precio menor que otros. Por ejemplo, aquí es un ejemplo claro donde están en desventaja los pequeños empresarios frente a las grandes superficies. El mismo producto lo encontramos en muchas ocasiones más económico, a un precio más económico en las grandes superficies, el mismo producto que un pequeño empresario, y un ejemplo típico es las zapaterías, porque esto es una cuestión de poder en la negociación. Las grandes superficies tienen un mayor poder de negociación con los fabricantes, con los distribuidores, que un pequeño empresario. Compran una mayor cantidad y pueden vender a un menor precio. Gracias. De nada. Gracias a la oficina del consumidor me lo resolvió, pero si no es la señorita de la oficina del consumidor no me lo resuelve, porque yo vengo a llamar, sí, espera un momento, 45 minutos al teléfono, a ver si me lo nada, bueno, es que me ponía malito, a los 20 minutos lo voy a llamar, o al día siguiente fui
Le pregunté dónde compré el teléfono, dice, si no te hacen caso, tú vete a la consulta. No sabía entonces, porque la hicieron después, me parece. O sea, la inauguraron aquí. Y la chica de la oficina me lo ha resuelto perfectamente bien, bien, bien. Estoy muy agradecido de ella y de la oficina del consumidor. Te está escuchando, ¿eh? Sí, creí que se había marchado, pero desde luego muy agradecido estoy. Pero me la liaron, pero bien, ¿eh? Pero bien liada. Si no es por ella, me sacaron 100 y pico euros, me parece. Después de que tenía 30 y tantos en el móvil, me desaparecieron, me cortaron el móvil. Tiene usted que meter no sé cuánto, tuve que meter otros 30 y tantos, no, 50 y tantos euros, después otros 4, y si no, al día siguiente cortado, si no lo metía. Ya la chica me lo resolvió, pero a base de bien. Son casos bastante frecuentes. Claro, y además está muy bien que lo hayan hecho además a través de la OMIC. Existe, sí. Además de la Oficina Municipal de Información del Consumidor, además de eso existe otro mecanismo cuando se trata de los problemas con las empresas de telecomunicaciones, Telefónica, Yoigo, Orange o no, etcétera, que es la Oficina de Usuarios de Telecomunicaciones, que se puede encontrar a través de Internet. Tiene también un procedimiento muy rápido. El problema con las empresas de telecomunicaciones es bastante sangrante y además hace sentir al consumidor absolutamente inútil. Quiero decir, aunque sepas de qué va el tema. Yo me he sentido y casi con ganas de pegarle al teléfono contra la pared en algunos... Yo casi lo tiraba, ¿eh? No, si solo fue el casi, uno se frena por lo que cuesta el teléfono. Exacto. Que si no... ¿Y por qué no? Hay prácticas bastante malas. Por ejemplo, lo de la permanencia en el teléfono. Se trata de prácticas además abusivas. Ponen al otro lado en ocasiones a gente que tampoco controla. Yo no sé si saben ustedes, pero simplemente forman a alguien como cualquiera de nosotros, de los aquí presentes, durante un par de meses, y lo forman para que siga un formulario. El señorito o señorita que está al otro lado del teléfono, lo que está siguiendo, según nosotros le estamos contando, es un formulario. Se va a la página 20, luego vuelve para la 10, en función de lo que le estemos diciendo, y da la respuesta correspondiente de manual. Tampoco es que puedas discutir mucho con ellos. Esos servicios tienen que necesariamente tener una persona al otro lado. No pueden contestar máquinas, o si contestan máquinas, tienen que permitir en cualquier momento un operador humano. De tal forma que si alguna vez tienen algún tipo de reclamación con alguna teleoperadora y empiezan, marque el 1, si tal, marque el 2, y al final está, marque el 8, y ya no sé qué número tenía que marcar. Puede uno esperar pacientemente y al final decir, quiero hablar con un operador. Posiblemente nos vuelvan a poner la cinta, no he entendido su petición, por favor, marque, aguanta uno otra vez, quiero hablar con un operador. Y ya está. Siempre que reclamemos, si lo que vamos a efectuar es una reclamación, pedimos el número de reclamación. Muy bien, señorita, muchas gracias. Me ha atendido usted. ¿Me puede dar, por favor, el número que tiene esta reclamación para poder hacer un seguimiento? Porque con eso luego podremos ir a la OMIC, podemos ir a la Oficina de Usuarios de Telecomunicaciones y seguir nuestra consulta, nuestra queja. Hay cantidad de problemas. Intentar simplemente tener los máximos datos para poder ir contra ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a plantear sus dudas o sus inquietudes? Juan Pablo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Es que tengo todas las luces aquí, no veo, estoy dirigiéndome a la oscuridad. Mira, una pregunta. Cuando tú estás en una lista de morosos y solicitas que te cancelen, ¿qué tiempo o qué plazo hay para que te rebajen de allí? Existen unos plazos legales de 7 días. Dependen también del momento, porque primero me tienen que notificar que me van a meter o que me acaban de meter y yo tengo que poder justificar que no tienen por qué meterme. ¿Cómo lo hago? La forma de hacerlo es justificar que hay algún problema con la deuda. No es necesario decir que sí es necesario, quiero decir, pero no es necesario que quede claro que yo no soy deudor, sino que haya un principio de prueba de que puedo no serlo. Por lo tanto, existiendo duda, no me pueden llevar al fichero en sí. Y luego existen plazos, no recuerdo ahora exactamente la normativa, pero dependiendo del momento puede ser entre 7 y 30 días.
de carácter bastante inmediato una vez que ejercito el derecho. Se puede comprobar la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento, me parece que es el 2930 de la Ley de Protección de Datos, por ahí le anda, y luego el reglamento que desarrolla esos puntos. Los plazos son bastante breves porque además el daño puede ser bastante grave. Sí, hola, es una curiosidad. Sé que en tráfico hay una práctica que si tú pagas una cuota y le das el número de matrícula del coche, puedes saber el número de transferencias que ese coche ha tenido. ¿Eso es una práctica legal? Si no sabes, supongo que no se puede saber a qué personas... Es un fichero, vamos a ver, ahí es un fichero público para el seguimiento de los automóviles. Yo lo que te diría, no hay nadie de tráfico por aquí, ¿verdad? Uy, que no le dieras el móvil a tráfico nunca, porque luego te notifican las multas de esa manera y no te puedes librar de ellas diciendo que no te las han notificado. Pero bueno, dejando aparte eso, es público el fichero de registro de automóviles. ¿Para qué? Para que tú puedas saber, por ejemplo, si ese automóvil ha participado o está correctamente matriculado o ha participado en algún tipo de acto delictivo que está seguido y demás. Yo, sin ir más lejos, cuando yo compré el coche lo comprobé. En su momento, bueno, el coche de primero de segunda mano. Es decir, ahí existe normativa al respecto, existiendo normativa, porque hay determinadas... Es como el registro civil, por ejemplo. Tú puedes tener acceso a mis datos personales, a ciertos datos, a cuándo yo nací, a si soy hombre o mujer, o dónde nací, etcétera, a través del registro civil, porque es un registro público y lo que son los registros que son públicos son consultables, aunque al menos necesites demostrar un interés legítimo. Pues oiga, que tengo algún negocio con este señor o espero heredar de este señor, tengo alguna relación familiar y quiero saber, etcétera. Entonces quiero comprobar si ha fallecido, simplemente, por ejemplo. Demostrado el interés legítimo, el registro, al igual que el de la propiedad, el de civil, de tráfico, etcétera, son registros públicos. Yo tengo una curiosidad que no sé si podréis satisfacer. Yo creo que la compra por Internet es bastante tentadora, sobre todo para los que tenemos poco tiempo, y cada vez somos más los que tenemos poco tiempo. Tenemos todos los escaparates del mundo delante del ordenador. Y la verdad es que la primera vez que realizas cuando realizas la primera compra tienes tus miedos, pero se pierde enseguida. Sin embargo, creo que, o tengo dudas de que el consumidor español realmente se fíe, ¿no? No vemos el producto, no vemos a la persona que nos lo vende, no sabemos si esos datos que estamos metiendo como medio de pago van a transferirse a terceras personas. Mi duda es si podemos hacernos una idea o tenemos la cifra que mueve el comercio electrónico en España. Sí, la hay. No sé cuál es la última y la publica la Agencia Española de Comercio Electrónico. La Agencia Española de Comercio Electrónico publica el volumen de operaciones que se realizan anualmente en España, las que han sido problemáticas, el cariz que tienen los problemas, la naturaleza de los problemas, pero para que se hagan una idea, son cifras elevadas y por ejemplo, España, en cuanto a lo del miedo y el miedo que nos dan las operaciones, España es el país de la Unión Europea con un mayor número de cajeros automáticos por habitante. Y la región de Europa con un mayor número de cajeros es Islas Baleares, por ejemplo. Sí, yo haciendo memoria ahora, es un dato que dieron no hace mucho y creo recordar que estaba en torno a los 7.000 millones de euros. Además, a pesar de de las medidas de seguridad, los riesgos y tal, sí que es verdad que el comercio electrónico está en auge. En los últimos 6-7 años el número de compradores por Internet se ha duplicado. O sea que la tendencia es al alza. El negocio que mueve el comercio por Internet va creciendo. Es decir, que como decía Chabela, ofrece unas posibilidades muy altas y también es verdad que no tiene nada que ver el comercio electrónico como se entendía hace 5 años que como se está entendiendo ahora. Los dispositivos móviles están teniendo cada vez más peso específico
en las relaciones Internet, en las redes sociales que comentabais, pues ya no entro en Internet para comprar, sino que primero entro para ver qué opina el resto de la gente de un producto que me interesa, comparar, ver precios y creo un poco de comunidad virtual antes de decidir por qué marca o por qué tipo de modelo apuesto. Yo siempre me hago una reflexión cuando hablamos de estas cosas. Y el mayor obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico es el temor, el miedo a qué va a pasar ahí con mis datos, a saber lo que me sirven y demás. Es que primero hay acciones como esta que sirven pues para empezar a entender los rudimentos y para perder parte de ese miedo. Segundo, ¿qué pasa? Que presencialmente cada vez que compro algo en persona no me engañan, no me dan productos que a lo mejor no sirven, no me dan productos de segunda mano haciéndomelos pasar como productos de primera mano, grandes superficies y demás, donde se permiten las devoluciones de los productos. ¿A dónde van todos esos productos que devolvemos? A algún sitio irán y probablemente la basura no es. A alguien se lo revenderán, por ejemplo. Pues oye, me están dando un producto. Claro, si metemos el factor Internet de por medio, le echamos la culpa de todo. Esto si lo hubiera comprado en persona, yo acabo de comprar unos muebles en persona y estoy que me subo por las paredes. También el desconocimiento mío del sector de los muebles. ¿Se suma el factor del desconocimiento? Pues sí. Yo creo que a Internet hay que ir con cierto respeto, intentando tener curiosidad por saber cómo hacer las cosas, pero nunca con miedo. ¿Puedo tener algún caso que me salga mal? Sí. De la misma manera que puedo tener casos que me salgan mal cotidianamente. O no nos dan fruta que a lo mejor no nos ha gustado ese día en la frutería. El melón que nos habían jurado que estaba buenísimo resulta que ha salido malo. Y cuestiones como esa. Pues Internet no añade más que el velar un poquito por los intereses de cada uno. Hombre, sí, si no tengo ni idea y me meto a navegar libremente y en cualquier página me fío y tal, pues no. Pero es que nosotros en el mundo cotidiano vemos una tienda cualquiera en un barrio a lo mejor que nos parece un poco así y entramos a comprar algo que sea caro y que nos digan que nos lo traen mañana, tampoco lo hacemos porque vamos a hacerlo por Internet. Entonces, ¿qué derechos me amparan como consumidor cuando yo compro en una página extranjera y de protección de datos? Porque claro, estáis hablando de legislación española, ¿no? Y del derecho que me ampara Internet en comercio español, en e-comercio. Pero lógicamente yo puedo comprarme cualquier cosa ahora mismo en Tailandia, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué derecho, por ejemplo, protección de datos o los derechos como consumidor respecto a qué legislación es la que me aplican a mí como consumidor? Bueno, pues se aplican las normas de derecho internacional privado, igual las mismas normas que se aplicarían si la compraventa fuera presencial, y una norma es la Convención de Viena de Mercaderías, ¿de acuerdo? Un apunte también. Muchas de estas normas en lo relativo, por ejemplo, a protección de datos o incluso de compraventa y demás provienen de directivas europeas. Significa que al menos el nivel de protección en el marco europeo es por lo menos el mismo. Con lo cual, estando en España, incluso aunque se nos fuera a aplicar una ley extranjera, al menos vamos a poder demandar o ser demandados aquí, no en otro sitio, a pesar de lo que diga el contrato, a pesar de que compremos en Estados Unidos y quieren demandarnos por algo, y si nosotros queremos demandar, demandaremos aquí, porque en eso la ley española es imperativa. Si se trata de algún negocio con alguno de los países de la Unión Europea que por la razón que sea se aplicara no el derecho español sino el derecho de ese otro país europeo, sabemos que al menos tiene el mismo nivel de protección que el establecido en las directivas. Por lo tanto va a ser muy similar. Iba a decir al menos porque es que España transpone las directivas tal cual, coge la directiva, la pone, la convierte en ley y se acabó. Rara vez improvisa o rara vez mejora, en algunos casos sí, pero bueno, por lo tanto más o menos van a tener el mismo nivel, y aunque no nos apliquen nuestro derecho, el resultado final va a ser muy similar a que si nos aplicaran el nuestro. Y por último, los derechos de los consumidores
aplicando, como dice Alfredo, que puede dar lugar a la aplicación de un derecho extranjero, sobre todo cuando ya salimos fuera de la Unión Europea, van a tener al menos un nivel mínimo de protección, puesto que hay derechos que son irrenunciables para nosotros y al menos nos tutelan, nos protegen incluso frente a los extranjeros. También hay que tener cuidado cuando se compra en el extranjero con qué tipos de páginas. Algunas páginas de Estados Unidos, .com, etcétera, no plantean mayores problemas, pero hombre, si nos encontramos con páginas con terminación TV, que es de Tuvalu, pues es un país que está vendiendo los nombres de dominio a todo el que se los quiere comprar y donde se va mucha gente para según qué negocios. O los TK, por ejemplo, .es, .com, pues hay algunos que son TK, TV, donde según qué tipo de negocios, si se entran en páginas de esas que se ven por no ver otras y cuestiones de este tipo, vemos que están alojadas en determinados servidores de determinados países. Pues a lo mejor no conviene realizar. Pero igual que antes, insisto, es que es cuestión de aplicar también un poco de sentido común. Bueno, si nos ha quedado alguna duda... Sí, una pregunta te voy a hacer, perdona. Sí. Cuando ha hecho alusión antes a la página del Santander, que la que tienen es santander.es, ¿cómo sé yo si una empresa Renault o NAI o la que sea, o el Corte Inglés, ese es o es con, si la meto en el directorio? Ahí estaba poniendo bancosantander.com. Vamos a ver, los nombres de dominio actúan como signos distintivos. El problema es que hay que registrarlos. Existen organismos internacionales que registra a otra persona con intereses más o menos lícitos. A lo mejor es un grupo de empresas de Santander y es lícito. A lo mejor es un señor que quiere estafar, no es lícito. Existen procedimientos para luchar contra estos cibersecuestros que se denominan cibersquatting. Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Pues es difícil. Es acceder de alguna manera a las páginas principales. En este sentido, las más seguras suelen ser .com, porque como son las más conocidas en todo el mundo, son las que, cuando se trata de organismos internacionales, o de empresas, multinacionales, suelen ser las primeras que registran y suelen corresponder. En el caso del Grupo Santander, por ejemplo, no fue así, porque registró gruposantander.es, porque pretendía unas páginas para España. Ahora ya no es grupo, ahora es bancosantander.es directamente. Luego, acudir a otros medios también, comprobar varias veces o comprobar varias páginas a través, por ejemplo, de Google, poniendo el nombre de la empresa. Banco Santander. Son bastante fiables los enlaces si son de una fuente, por ejemplo, de un periódico, o se trata de enlaces patrocinados en Google, porque es la propia empresa la que hace su publicidad. Navegar un poco antes por las páginas. Un banco como el Santander tiene numerosos servicios, no se va a agotar en una sola página como la de la entrada. Y observar a dónde van las direcciones. Observar publicidad en papel. Si yo paso delante de una oficina del Banco Santander todos los días, pues miro cuál dirección están poniendo y entro en esa. No hay, con carácter general, la posibilidad de saber si está o no está. Hay algunas páginas por internet, lo que se denomina un JUIS, que es una especie de orden que se da y nos dice en principio de quién es el nombre de dominio. Hubo algún intento del legislador español, el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, que decía que todos los nombres de dominio debían estar además registrados en el Código de Comercio, en el registro mercantil, pero eso se ha derogado porque no era efectivo. De esas maneras. Decía antes que si nos había quedado alguna duda, va a quedar resuelta en la segunda parte de la jornada. Es un taller práctico de comercio electrónico. Será después de una pausa café que se servirá en el hall de entrada y al que os animo a todos a quedaros y participar. Además, o al final del taller se tomarán los datos de los asistentes para expedir los correspondientes certificados por parte de la Junta. Y está con nosotros don David Mingo Pérez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta, que va a clausurar esta jornada, aunque insisto que continuará la parte práctica, el taller práctico después del café.
Sí. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Antes de nada, emplazarles a que sigan con posterioridad a la clausura y al vino la charla de Víctor Caballero, porque conociendo a la persona como la conozco, más conozco a su hermano que a Víctor, pero también a Víctor, seguro que es muy interesante y sobre todo muy, muy satisfactoria y con mucho resultado, porque es gente lista, se lo puedo garantizar. En primer lugar, quería disculpar la presencia de Javier Cascante, nuestro alcalde. Me lo ha pedido expresamente que así lo haga, era su deseo hoy estar aquí con todos nosotros, con todos ustedes, pero bueno, por cuestiones de agenda y por un viaje a León que no ha podido postergar, pues ha tenido que asistir de manera urgente a representar a Santa Marta allí. Bien, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha realizado a través de la OMIC durante todo este año un trabajo continuo y permanente de información a nuestros vecinos de sus derechos y, cómo no, también de sus obligaciones, de los límites, de la protección legal que tienen los consumidores y usuarios y de cómo las personas pueden reclamar ante determinados hechos que pueden constituir, en muchas ocasiones, un atropello a derechos elementales que tenemos todos como consumidores. El trabajo que se ha realizado ha pretendido ser en todo momento lo más personalizado posible y de trato cercano, con lo que creo hemos conseguido ganarnos la confianza de los vecinos de Santa Marta de Tormes. Hemos querido a través de la OMIC que el vecino se sienta respaldado cuando sus derechos son atacados y hemos realizado todo el proceso correspondiente para lograr ser un nexo mediador entre los consumidores y los empresarios. Se ha realizado una labor informativa para que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos, qué herramientas deben de tener siempre presente y qué debe hacer para evitar cometer errores que impidan que sus reclamaciones lleguen a buen puerto. En definitiva, la educación para el consumo ha sido un eje fundamental de trabajo durante todo este año de la Oficina Municipal de Consumo. Y una vez más nos reafirmamos en que la creación de la OMIC ha sido todo un acierto, ya que a medida que han transcurrido estos meses hemos ido consiguiendo una mayor difusión de nuestra oficina y hemos contrastado que era una necesidad real de nuestro municipio y también de los municipios limítrofes. Qué mejor que celebrar este primer aniversario de creación de la OMIC con estas jornadas de comercio electrónico, ya que estamos convencidos que es un tema de máxima actualidad y que los conocimientos que se han transmitido serán fundamentales a la hora de hacer un correcto uso de un recurso que hoy en día está al alcance prácticamente de todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos los ponentes, a la ORSI y a todos los presentes por su asistencia, a todos vosotros, a todos ustedes, y esperamos poder veros en las próximas jornadas o charlas que realicemos. Y de esta manera doy por clausuradas estas jornadas de comercio electrónico para consumidores y usuarios. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación creo que tenemos un vino, o sea que aquí a la derechita no tiene pérdida. De consideraciones previas y consejos necesarios para perder el miedo a comprar en Internet. Además, Víctor va a exponer cuáles son los derechos de los consumidores en materia de comercio electrónico y todo se hará a través de un caso práctico, llevando a cabo una compra real. Os dejo con Víctor. Muchas gracias, Chabela. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta segunda parte y antes de nada sí me gustaría que esto fuera una parte más participativa, que cualquier duda que tengáis levantéis la mano, que comentéis lo que queráis, incluso experiencias que hayáis tenido. La idea de esto es todo lo que hemos visto anteriormente, queremos poner un poco en práctica. Vamos a hacer una compra real, teniendo en cuenta todos los puntos que hemos visto, dónde hay que tener cuidado, en qué nos tenemos que fijar y estas cosas. Antes de empezar, vamos a ver por qué comprar en Internet. ¿Qué nos ofrece Internet que no nos ofrezca el comercio tradicional? Bueno, pues el primer motivo es evidente. En Internet no hay horarios. Tenemos las 24 horas del día las tiendas abiertas todo el año. Entonces es muy cómodo, que no tenemos que estar pendiente de cuándo abre, de cuándo cierra, de si habrá gente. Es una herramienta muy cómoda para comprar. Tenemos acceso además al mercado mundial, que antes lo comentabais. Ahora mismo se puede encontrar cualquier producto en cualquier parte del mundo a través de Internet. Tenemos también, al eliminar costes de gestión y al eliminar intermediarios, pues ofrecen descuentos exclusivos muchas páginas. Gente que compra en Internet hay cierto tipo de promociones y muchos descuentos que en el comercio normal no se hacen. Y un punto muy importante,
hay muchísima información. Es decir, nosotros podemos saber de cualquier producto, pues básicamente todo, prácticamente todo. No hay más que meter el nombre en un buscador y rápidamente tenemos la ficha técnica, opiniones de otros consumidores, que esto es muy importante, si ha salido bien el producto, si ha salido mal, dónde podemos comprarlo. Entonces es un escaparate impresionante. Bueno, también quería comentar antes de nada que todo lo que vamos a ver en esta parte viene en la guía de comercio electrónico para el consumidor que hemos editado desde el ORSI y que os hemos repartido. Si alguien no la tiene, por favor que la pida al final y se la daremos. Algún dato antes de empezar. De todos los usuarios de Internet, el 58% no se fía. No ve Internet como algo seguro. No quiere comprar en Internet porque creen que es algo que no es seguro. Además, el 64% no quiere meter sus datos personales, ni sus datos bancarios. Como vemos hoy, la principal razón es la seguridad. Y, sin embargo, luego, al contrarresto, esto es, el 9 de cada 10 compradores quedaron satisfechos. Entonces, quería hacer una pequeña encuesta a ver quiénes de vosotros habéis realizado alguna compra por Internet o habéis contratado algún servicio aquí en esta sala. 1, 2, 3, vale. Veo que bastantes. ¿Y quiénes de vosotros habéis tenido algún problema? 1. Bueno. Normalmente las quejas vienen por el tiempo de los plazos, porque no recibimos el producto que habíamos comprado, etcétera. Ahora veremos todo esto. Antes de empezar a comprar, sí que la primera recomendación es hacerlo desde un ordenador seguro. ¿Y qué entendemos por un ordenador seguro? Pues lo primero básico, cuando accedemos a Internet tenemos que tener instalado un antivirus. Actualmente los hay gratuitos y que cumplen perfectamente su función. Tenemos Avast, Avira, AVG, cualquiera de estos nos sirven. Además, un ordenador seguro es en el que conocemos quién accede a él. O sea, no es conveniente comprar en un cibercafé o comprar en algún sitio público. Porque, como hemos visto antes, en los ordenadores se guardan datos, que esos datos no sabemos ni quién se ha metido, ni qué van a hacer luego con ellos. Entonces, es recomendable comprar siempre un ordenador personal. O en el ordenador de casa o un ordenador en el que sabemos quién accede a ese ordenador. Bueno, ya sin más, vamos a empezar a realizar la compra. En este caso vamos a comprar una televisión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como han dicho antes los profesores, si conocemos la empresa o la dirección web, lo primero será teclearlo directamente en la barra de la barra de direcciones, perdón. No es conveniente ni utilizar enlaces, ni utilizar el buscador, porque si lo conocemos, lo más seguro es meterla en la barra de direcciones. Si no sabemos dónde comprar, pues bastaría con escribir, aquí por ejemplo, comprar televisión y ya nos saldrían algunas páginas y cualquiera de esas podría servir. En primer lugar, entonces, accedemos a la página. Mira, primer error. Ya se ha escrito mal, no accedemos. Es importante conocer bien la página. Aquí la tenemos. En este caso hemos elegido unos grandes almacenes, de sobra conocidos por todos. Entendemos que es un sitio seguro para comprar, pero vamos a ver por qué este sitio es seguro, qué elementos tiene que hace que sea un sitio seguro. La ley obliga a las empresas que comercian en Internet a tener ciertos datos visibles en la web. Como hemos visto antes, el dato del nombre, teléfono, el código de identificación fiscal, la dirección física. Entonces, ¿esos datos dónde los vemos? Aquí nada más entrar en la página rápidamente tenemos un teléfono. Esto ya de entrada da seguridad. Hay un medio de comunicación directo con el que yo tengo algún problema, pues llamo, cojo el teléfono y me lo solucionarán seguramente. Entonces, esto de entrada es una buena señal. Normalmente toda esta información suele estar o en la parte superior o en la parte inferior de las páginas. Aquí si navegamos un poco, pues vemos información corporativa. En este caso nos dan mucha información de la empresa, incluso noticias, casos de éxito que han tenido, y en la parte inferior tenemos lo que comentábamos. Corte Inglés, un domicilio donde podemos acudir si tenemos que poner alguna denuncia o tenemos cualquier tipo de reclamación, un teléfono y un código de identificación fiscal. Por lo tanto, esta web cumple con los requisitos que tiene que tener un sitio seguro para comprar en Internet. Volvemos a la página. Normalmente siempre suelen estar muy bien estructuradas estas páginas. Aquí tenemos alimentación, electrónica, informática, hogar, moda. En este caso, como hemos dicho que vamos a comprar una televisión, pues iríamos a electrónica.
y televisión. Vale, aquí tenemos el catálogo de los productos que vende la empresa. Los tenemos ordenados por marcas, por tipos, por cualquiera de ellas nos valdría. Es muy importante leernos bien la información del producto para que luego no nos lleve a engaño. Es muy importante saber bien lo que hemos comprado, el precio, las características. Entonces, otra cosa que tiene muy buena Internet, sí que es verdad que el producto no lo vemos, no lo tocamos, que es una de las desventajas que tiene, pero sin embargo tenemos un montón de información. Aquí tenemos la televisión, una descripción general, tenemos el precio, lo que os comentaba, está rebajada, pues seguramente esta televisión, si vamos a la tienda física, será más cara. Tenemos aquí una serie de promociones y aquí están las características de la televisión. Un montón de siglas que muchos no entenderemos, pero bueno, cualquier duda que tengamos acerca de la televisión o si estamos buscando algo en concreto, aquí lo podemos encontrar. Características, ficha técnica. Ficha técnica todavía tenemos, se especifica más las características de la televisión. Aquí lo vemos. Opiniones. Esto es importante. Muchas veces, a lo mejor esta televisión no la compra nadie ha opinado, pero es un punto a tener en cuenta cuando compramos. ¿Qué tal ha salido esta televisión? Porque al final muchas veces nos fiamos de lo que nos cuentan otras personas. Esto pasa como en las compras tradicionales. Entonces, si aquí alguien ha puesto pues un televisor que ha salido bien o buena calidad, relación calidad-precio, pues de eso también nos podremos fiar. Y aquí al final vemos la información de envío. En información del envío lo que nos suelen poner son los plazos y el precio. Es importante que tengamos en cuenta que en Internet todo tiene un coste de envío, unos gastos que tendremos que soportar. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí nos dicen que el plazo de entrega es 10 días laborables. La ley dice que nos los tienen que entregar en los primeros 30 días hábiles, pero normalmente las empresas sí bajan este periodo de tiempo. Incluso actualmente, normalmente las empresas en 2-3 días tenemos el producto en casa. Entonces, aquí nos dicen que en un plazo máximo de 10 días tendremos el producto. En caso de que ese producto llegue más tarde de los 10 días, habrá un incumplimiento de contrato por parte de la empresa y podremos reclamar. Bueno, pues ya tenemos el producto elegido. Hemos visto todo las características que tiene, nos convence el precio. Vale, ahora aquí aparece en Internet el elemento, si lo veis aquí, que es el carrito, la cesta de la compra. Esto lo que hace es simular como el carro de la compra tradicional. Es decir, yo voy eligiendo productos, los añado al carro, a mi cesta, y cuando quiero terminar, pago. Pues esto es lo mismo. Si queremos añadir el producto, daríamos a comprar. Nos piden la confirmación, nos dicen el importe. Y aquí vemos, podemos o tramitar el pedido o continuar comprando. En caso de que, por ejemplo, no queremos comprar otra cosa, pues simplemente continuamos comprando, ese artículo se ha guardado en nuestro carro y, por ejemplo, cogemos, pues no sé, una cámara de fotos. A ver. Elegimos fotografía. Y añadimos una cámara. Lo mismo, primero accedemos al producto. Aquí no estamos comprando todavía nada. Estamos viendo las características que tiene y lo estamos metiendo en nuestro carrito. Hasta que no paguemos no se va a efectuar la compra. Bueno, nos pide que seleccionemos un color, en este caso, azul, por ejemplo. Y compramos. Vale, si ya tenemos claro que hemos comprado todo lo que queremos, pues daremos a tramitar pedido. Vale,
Aquí tenemos un resumen del carrito. Esto es lo que tenemos ahora en nuestro carro. Como veis, tenemos una unidad de la cámara digital con el precio, el total del precio. En este caso, le he dado 2 veces antes, pues me ha añadido 2 televisiones. Esto hay que leerlo muy bien, porque esto es lo que vamos a comprar realmente. Pues como vemos que nos hemos confundido en el caso de las televisiones, desde el carrito podremos quitarlo. Le damos a borrar y automáticamente ese producto se saca de nuestro carrito. Entonces, nos hemos quedado con la cámara. Los pasos cuando realizamos la compra siempre es elegir el producto, introducimos nuestros datos para el envío, introducimos nuestros datos para el pago y efectuamos el pago. Entonces ya hemos elegido el producto. Ahora el siguiente paso nos van a pedir cuáles son nuestros datos personales para realizar el envío. Repito que todavía no hemos comprado nada, tienen que pedir una confirmación previa que ahora veremos cómo funciona. Aquí un elemento que ha comentado antes Juan Pablo es el de las páginas seguras, el HTTPS. No sé si desde ahí lo veis bien. Esa quiere decir que es una página segura, es decir, la información que nosotros metamos en este formulario va a viajar cifrada, no va a ser visible para terceras personas. Entonces, siempre que metamos datos hay que tener en cuenta este detalle. Normalmente nos avisan con un candadito, como vemos aquí, eso nos está certificando que la página es segura y siempre suele salir cuando vamos a meter datos. ¿Es conveniente explicar? Sí, Sí, claro, nos está avisando que vamos a entrar en un sitio seguro. Si le damos a no vamos a entrar en este sitio. Entonces nos avisa el programa que seamos conscientes de que vamos a entrar en un sitio seguro. Si os fijáis, siempre que haya pantallas en las que metemos datos, la S va a permanecer ahí. Entonces, cuando compramos, podemos registrarnos en la página, es decir, si yo voy a comprar aquí más veces, pues lo conveniente es que me registre una vez y luego no tenga que meter los datos. Simplemente meto una contraseña y ya me guarda los datos. O podemos comprar sin registrarnos, que como veremos ahora, el formulario... Bueno, en este caso ya tenemos el usuario creado, vamos a acceder a nuestra cuenta. Vale. Ahora aquí nos va a hacer un resumen de, como veis, nos sigue avisando de mira, la página que está abriendo contiene tanto elementos seguros como no seguros. Deseamos todos los elementos no seguros. Está detectando la página con el certificado. Sí. Sí, vale. Esto puede ser simplemente contenidos que tiene la página, pues pueden ser vídeos, pueden ser otras cosas que para que se ejecuten o no se ejecuten. Esto es independiente de la compra. Aquí de todas formas siempre tenemos más información, esto podemos verlo, vamos, con pinchando más información nos lo dice. Bueno, pues entonces tenemos dirección de envío. Estos son los datos que tendríamos que meter la primera vez que compramos. Simplemente nos pedirá datos necesarios para el envío, es decir, nos pedirá la calle, un teléfono de contacto, el código postal. También tenemos la opción de, si no queremos que el envío sea para nosotros, pues cambiarlo y enviarlo a otra dirección. Queremos hacer un regalo. Por esto es importante también que cumplan los plazos, porque imaginaros que queréis regalar el día, pues no sé, el día de San Valentín queréis hacer un regalo. Entonces, si vosotros habéis quedado con el vendedor en que el ramo que llegaría, un ramo de flores, por ejemplo, en el día 5, pues si el ramo llega el día 6, hayan cumplido el contrato y podemos reclamarle. Entonces es importante que cumplan los plazos. En este caso tenemos aquí una dirección metida que hemos metido previamente, todo está correcto, continuamos. Datos personales, datos del comprador, forma de pago. Vale, ya hemos metido nuestros datos, aquí siempre nos va a dar la opción de rectificar. Si veis, yo puedo aquí cambiar el nombre, si veo que hay algún error, podemos cambiar lo que queramos. Y aquí nos aparece un elemento que nos comentaban entre los profesores. ¿Desea recibir información del grupo de empresas El Corte Inglés? Una buena práctica es que esté marcado el no, como vemos aquí. Aquí están haciéndolo bien. Si queremos recibir, pues simplemente daríamos así
pinchando en política de seguridad y confidencialidad, nos dicen para qué quieren esos datos, qué van a hacer con ellos, dónde podemos acudir para rectificar o cambiarlos o borrarnos. Entonces, en este caso está bien hecho. Esto siempre tiene que estar también visible en la página. Siempre que nosotros metamos datos personales, ya lo comentaba antes Juan Pablo, nos tienen que decir para qué los quieren, dónde van a estar esos datos y dónde podemos modificar, rectificar o consultarlos. Vale, ya hemos metido nuestros datos personales, ya tenemos elegido el producto y ahora viene aquí una parte en la que la gente le da miedo, cuando tenemos que meter los datos del pago. Normalmente nos ofrecen varios medios de pago. Uno de ellos es contra reembolso, que es quizás el que la gente se fía más. Nos trae el repartidor el producto, lo vemos, lo pagamos y ya está. En ese caso suelen aumentar un poquito el precio, suelen tener un recargo, este tipo de pago. Otro pago, tarjetas de crédito. Lo que veíamos antes, es más inseguro, más inseguro. Actualmente damos la tarjeta a un camarero sin saber qué va a hacer con ella o sin saber si puede apuntar algún dato y luego, sin embargo, nos da miedo meterlo en Internet. Este miedo hay que acabar con él. O sea, ahora mismo, como estamos viendo, los datos van cifrados, existen muchos sistemas de seguridad y los datos de nuestra tarjeta no van a ser visibles a terceras personas. Además, la mayoría de las páginas web cuentan con pasarelas de pago. No sé si alguna vez la compra os habréis visto, que esto lo que hace es conectar con nuestro banco y nuestro banco se encarga de tramitar el pedido. El vendedor nunca conoce nuestros datos. Entonces, en este sentido, es totalmente seguro aquí dar los datos de la tarjeta. Otros medios de pago que ahora están en auge, no sé si habéis oído hablar de PayPal. Bueno, antes de nada, os quería enseñar el formulario de la tarjeta, meter los datos de la tarjeta. Cuando compramos por internet nos suele pedir los 16 números de la parte frontal y luego nos dice muchas veces que metamos el CVV, que eso simplemente son, si damos la vuelta a la tarjeta, los 3 últimos dígitos que aparecen, que es otro sistema más de seguridad. Además, para esto los bancos, las entidades financieras, podéis solicitar, si queréis, una tarjeta de comercio electrónico, que llaman, que es una tarjeta especialmente para comprar en internet. Nosotros le damos un saldo, nos pide un PIN, o sea que esa tarjeta es más segura todavía. Y además este tipo de tarjetas, igual que las de crédito, nos ofrecen seguros. En caso de fraude ya lo hemos visto que suelen responder si nos roban la tarjeta y efectúan compras de manera fraudulenta. Esto es lo que os comentaba, la pasarela de pagos. Si yo diera a comprar ahora mismo con la tarjeta, conectaría con mi banco me pediría aquí más datos, usuario, PIN, la tarjeta de coordenadas. Entonces es muy difícil, incluso aunque alguien me quite la tarjeta, aquí no podría hacer nada con ella, porque necesitaría saber 3 datos más que no tiene. Otro sistema de pago que os comentaba, el PayPal. PayPal lo que es un intermediario financiero, que llaman. PayPal sirve para... Nosotros le facilitamos los datos, nos creamos una cuenta una vez, le damos los datos bancarios y ellos simplemente se encargan de tramitar el pago. Es decir, yo si pago con PayPal luego a una tienda, simplemente introduzco mis datos de cuenta de PayPal y PayPal se encarga de hacer el pago. Aquí tampoco el vendedor conoce mis datos. Entonces es muy cómodo porque solo tenemos que dar el correo electrónico. Yo, por ejemplo, si tengo mi cuenta en PayPal que me creé en su día con mis datos, ahora mismo solo tendría que meter mi correo electrónico, ellos ya se encargan de contactar con el vendedor y realizan el pago. Y el vendedor nunca sabrá ni mis datos, ni datos bancarios, ni nada. Simplemente tenemos que dar el correo electrónico. Además, de esta forma cubren en casos de fraude y responden bastante bien. Aquí veis un poco la página, aquí veis identificación, solo tendríamos que meter un correo electrónico, una contraseña y ya se efectuaría el pago. Volvemos a la página donde estamos. En este caso, elegimos, por ejemplo, si vemos aquí al elegir con tarjeta de crédito, nos sale el formulario que veíamos antes, número de tarjeta, la fecha de caducidad y nos pueden pedir más datos como es el CVV. En este caso no lo piden. Continuamos. De momento no hemos comprado nada, simplemente repasamos, hemos elegido el producto, hemos metido nuestros datos personales y hemos elegido la forma de pago.
Esta pantalla siempre hay que tenerla en cuenta, es la verificación. Aquí vienen siempre los costes totales. Nos va a venir los gastos de envío, si hay algún gasto de gestión, las unidades que hemos comprado. Entonces, aquí es importantísimo revisarlo. Tenemos datos de la compra, cámara digital, en este caso supongo unos envíos de 7,40 y que hacen un total de 226. Que nos hemos confundido, no estamos de acuerdo, siempre nos deja la opción de modificar datos. Pinchamos aquí y podemos volver a la compra. Si estamos de acuerdo, aquí tenemos los datos del comprador, también es importante repasarlos para que no haya errores en el envío. Observaciones, incluso, oye, yo no voy a estar en casa por las tardes, pues aquí se pondría para que lo tengan en cuenta el repartidor o la empresa de transporte. Un teléfono móvil para que nos envíen un mensaje cuando está el pedido. Entonces, como veis, nos dan muchísima información. En este momento, si vamos a tramitar pedido, es cuando estamos realizando la compra. Es cuando se está celebrando el contrato que hablábamos antes. Aquí ya ha empezado, ya hemos pagado y ya está el pedido, está en gestión para enviárnoslos a nuestra casa. Entonces, muy importante, se me olvidaba. Cuando hacemos el pedido, la siguiente pantalla será una página de confirmación que están obligados a darnos. Es el acuse de recibo. Es importante guardar esto porque es como el ticket de compra. En caso de cualquier reclamación es lo que tenemos que presentar. Además, están obligados, si no lo hacen, a enviarnos un correo en las 24 horas siguientes. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del correo que nos enviarían. Nosotros hemos dado una dirección de correo electrónico al hacer la compra, pues ellos la utilizan para enviarnos este tipo de datos. Si voy muy rápido, tenéis cualquier duda, preguntad sin problema. Vale, ahora estamos entrando en nuestro correo. Entonces vemos aquí que tenemos un mensaje que es confirmación pedido. Entonces este mensaje debemos conservarlo porque aquí vienen todos los datos. El número del pedido, nuestros datos a dónde se va a realizar el envío, la compra que hemos hecho y siempre nos tienen que poner una dirección, un teléfono, algún sitio al que nos podamos dirigir en caso de tener algún problema. En este caso vemos que para obtener cualquier información, realizar una modificación de su pedido, diríjase a la siguiente dirección. Tenemos un correo electrónico y un teléfono. Entonces esto es importante que lo conservemos. También tenemos que tener en cuenta las condiciones de compra de la empresa, como veíamos antes. Siempre en la página nos tienen que poner cuál es su política de devoluciones, aunque sí que ahora veremos que la ley exige unas exigencias mínimas, es importante que conozcamos la política de la empresa. Cómo realizamos la devolución, dónde tenemos que llamar, qué derechos tenemos. Entonces, donde vimos los datos anteriormente, pues también tienen las condiciones de la empresa. Entonces, ahora mismo ya habríamos hecho la compra. Incluso muchas páginas nos dan la opción de ¿cómo está mi pedido? Y nos dicen, pues está en almacén, lo están haciendo, está ya en la empresa de transportes. Sobre todo esto cuando compramos cosas en el extranjero, pues a veces, oye, ¿dónde estará mi...? Ya hay empresas que nos van localizando el pedido, incluso geográficamente en qué punto están. Aquí seguimos en la página principal, tenemos un apartado de información de comercio electrónico. Además, en este caso es bastante completo este apartado. Nos dicen cómo comprar, cómo pagar, gastos de envío. Entonces, estas son unas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues ya hemos hecho la compra. ¿Qué puede pasar ahora? Nos pueden pasar varias cosas. Que la compra llegue bien, que ya no haya ningún problema, que es lo normal, pero puede haber ciertos casos en los que, pues, por ejemplo, el producto llega defectuoso o nos han traído un producto que no es el que hemos pedido. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En este caso, lo que tiene que hacer el vendedor en cumplido el contrato. Entonces, está obligado a repararnos o sustituirnos el producto. Entonces, aquí sí que la ley ampara totalmente al consumidor. Además, si tenemos que devolver el producto, los gastos de envío y de devolución no los pagamos. Que esto es una cosa que ha habido, que mucha gente duda, claro, que si luego entran a veces en problemas con las empresas, pero bueno, en la ley lo que dice que si la empresa es la que incumple el contrato, se tiene que hacer cargo de todos los gastos que conlleve, tanto el envío como la devolución.
Otra cosa que puede pasar, lo comentaban también antes, que de repente el producto que hemos comprado no esté en stock o nos digan que no queda en el almacén, que a veces pasa. Ha habido un error, la empresa ha tenido un error de gestión y hoy se comunican con nosotros y ese producto no lo tienen. Pues ahí podemos exigir una sustitución, si queremos, por otro producto que tenga las mismas cualidades o superiores. O si no, exigir que nos devuelvan otra vez todo el dinero. Tiene un plazo máximo de 30 días para devolvernos el dinero. En cuanto a los plazos de entrega, pues lo que veíamos antes. Si nos entregan el producto más tarde de 30 días, tenemos derecho a reclamar, aunque las empresas lo bajan, lo suelen bajar mucho. Y ese es el que tenemos que tener en cuenta, el que le ponen las condiciones de la empresa. Tenemos un derecho de desistimiento, es decir, a nosotros nos llega el producto y por lo que sea, pues en este caso la televisión, no nos entra a donde habíamos en principio pensado para ponerla, pues podemos devolverla sin ningún motivo en los 7 días siguientes, 7 días hábiles a la recepción del producto. También es importante conocer si tiene alguna cláusula la empresa donde nos dice que no abramos el producto, que no lo desembalemos. Y muchas veces por eso también tenemos que verlo cuando nos lo entregan. Lo vemos que está todo bien y para evitar también tiempos de espera, pues ya firmamos el albarán y nos lo quedamos. O si vemos que hay un error en el mismo momento, es importante también que tengamos en cuenta esto. Puede acelerar también el proceso. Vemos que el producto está defectuoso, pues se lo devolvemos al repartidor. Entonces, en cuanto a garantías, esto es como una compra tradicional. Tenemos 2 años de garantía por ley en cualquier producto. Si se nos rompe o tiene algún defecto de fábrica, la empresa está obligada a cubrirnos con 2 años de garantía. Luego, bueno, hay alguna cláusula que hay que tener en cuenta, que si el producto se rompe en los 6 primeros meses, se presume que venía del defecto de fábrica y si es en los 6 siguientes pueden pedirnos que demostremos que ese producto venía mal de fábrica. Entonces, bueno, eso entraríamos en conversaciones con la empresa y normalmente se suele llegar a algún acuerdo. Ahora vemos también ese punto. ¿Qué tenemos que hacer? Si a mí me ha llegado mal el producto o tengo algún tipo de reclamación, no estoy contento con el servicio. En este caso, lo primero que se recomienda es mediar con la empresa. Lo primero, las empresas tienen un servicio postventa y nos dirigimos a ellos. Si es importante guardar lo que comentábamos antes, tener el acuse de recibo, porque ahí tenemos un número de pedido, toda la información. Entonces hay que ser claros al hacer la reclamación. Pues se puede hacer por correo electrónico o por teléfono, como lo veíamos antes. Entonces es importante tener una reclamación clara, pues tal fecha he realizado este producto y no han cumplido con las condiciones, etcétera. Pues lo primero que se recomienda es eso, mediar con la empresa. Que no se llegue a un acuerdo, pues para eso están las oficinas del consumidor. En este caso, por ejemplo, las OMIC funcionan perfectamente. Son las encargadas de orientarnos, son las encargadas también nos tienen ya formularios específicos para poner reclamaciones. Ellos nos dirigen a las administraciones pertinentes y la verdad que muchas veces no sabemos dónde acudir y no nos damos cuenta que las tenemos más cerca de lo que pensamos. Entonces es importante que sepamos que existen las OMICs. Existe también algún sistema de arbitraje de consumo que llaman, que esto se adhieren las empresas voluntariamente y es sin llegar al sistema judicial, pues es un sistema que es gratis y que es más rápido y que también existe un tribunal que emite una sentencia a favor de uno o de otro. En este sentido el consumidor está bastante amparado. Siempre. Suelen ayudar mucho al consumidor. Vemos, por ejemplo, un detalle que nos he enseñado antes, estos logos que los tienen algunas empresas. Estos son los sellos de calidad que se llaman. Esto quiere decir que la empresa cumple con ciertos requisitos que una entidad externa garantiza que es de confianza, que tiene un buen servicio postventa. Muchas veces le obliga a adherirse al sistema que hablábamos antes para no tener que llegar a la vía judicial, pues obliga a la empresa a que primero pase por este sistema. Y además, si pinchamos en el sello, pues nos va a dar información de la empresa, nos va a decir qué características tiene, qué requisitos cumple. Este, por ejemplo, es muy conocido, que es el sello de confianza online. Si lo veis en una página, ya es un síntoma de que es una página de confianza. Aquí vemos que viene información. Y si pinchamos en el sello, nos mandaría a la página donde nos dice qué requisitos cumple esta empresa.
Algunas cosas que hay que tener en cuenta, que ya las han comentado un poquito por encima. No podemos devolver todo tipo de productos. Evidentemente, productos que nos hayan hecho a medida, productos que se puedan instalar o duplicar y luego devolverlos, eso no se puede. No se puede tampoco productos que sean fluctuantes en el mercado. Yo puedo comprar una acción y devolverla al día siguiente cuando el precio haya subido o haya bajado. Y productos con fecha de caducidad. No podemos comprar unos yogures y devolverlos a la semana siguiente, evidentemente. Entonces es importante que estos productos lo tengamos en cuenta, que no se pueden devolver. Quería enseñaros también, también actualmente los supermercados están poniendo ya todos compra online, Mercadona, Carrefour. Entonces es un servicio que es bastante interesante. No sé si alguno lo habréis llegado a probar, pero no sé si suelen cobrar un coste de 6-7 euros y podemos hacer la compra desde casa. Además es muy cómodo porque, por ejemplo, podemos guardar nuestras compras. Yo compro más o menos siempre lo mismo, pues simplemente dando un botón me va a repetir esa compra y daríamos a comprar. Podemos decir que nos la traigan a casa a una hora determinada. A lo mejor esto es útil, estamos de vacaciones y al volver a casa queremos tener toda la compra en la puerta. Pues podemos decirle con horarios cuándo queremos que llegue esta compra. Entonces, sí que os animo a que perdáis el miedo a comprar en Internet y realicéis, pues tengáis en cuenta estos puntos, porque a veces los pasamos por alto, pero es importante que los tengamos en cuenta, como son, hacemos un repaso un poco de todo, un ordenador seguro siempre, un sitio de confianza, tenemos que ver la información del vendedor, teléfono, correo electrónico, una dirección física. Tenemos que ver bien la información del producto, saber lo que estamos comprando, ver los gastos adicionales que lleva, gastos de envío, conocer las condiciones de la tienda, los plazos, etcétera. Y tener en cuenta que hay una serie de organismos por detrás que están para estas cosas, están para solucionar este tipo de problemas. No sé si tenéis alguna duda o algo que preguntar. Sí. ¿Cómo guardas? ¿Dónde? En el soporte, sí. ¿Cómo? Pues por eso es lo que comentamos del correo electrónico. Esto tiene la misma validez que si tuviéramos una factura o un ticket. Pero ahí donde te dice que tiene que tardar 10 días en entregarte, porque en el correo ese no te lo pone, ¿no? ¿O sí? No, pero nos lo ponen las condiciones de la empresa. Nosotros antes hemos visto en la información del producto que tenía un plazo de 10 días. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces, oye, ¿dónde lo pone? Pues siempre lo pone. ¿Y tenemos que guardar siempre esa información también? Hombre, sí, es conveniente. Es como el ticket de compra, igual que una tienda normal te pide el ticket para hacer una devolución, pues esto es conveniente que lo guardemos. Que guardarlo es simplemente conservar el correo. Que normalmente suelen enviarlo, te facilitan, pues eso, ellos te envían un correo, tú te despreocupas. O podemos guardar la página que nos ha salido antes, una página resumen con todo el pedido. Entonces, esto sí es importante que lo guardemos porque es donde tenemos nosotros la prueba de que hemos realizado la compra. ¿Alguien más? No, que tú nos has hablado de una página segura y hay muchos timos. Quiero decir, ¿hay páginas inseguras? A ver, es que hay que diferenciar también entre timos y páginas inseguras. Sí que es verdad que hay muchas páginas que son seguras, pero no cumplen con estos requisitos. Es decir, muchas veces cuesta encontrar páginas que cumplan todo. Entonces, para que sea completamente segura, pues sí, tenemos que tener en cuenta estos datos. También hay que recurrir un poco, información en Internet, lo que hablábamos antes, a prensa, pues anuncios que hayamos visto en prensa, opiniones de otros usuarios. Es un poco también, pues, recurrir a otro tipo de acciones para ver si esta empresa es segura. Timos, pues los hay, como en todos lados, como hay robos y como, pues sí que los hay, pero vamos, cada vez sí que hay mayores mecanismos y más están las empresas incidiendo mucho en este aspecto, en la seguridad, porque como hemos visto antes, la gente no compra por miedo a estas cosas, a inseguridad, por miedo a que le quiten los datos, entonces sí que lo están teniendo bastante en cuenta. Comprar en eBay seguro, pues a ver, otro aspecto esto es aparte, porque esto es compra entre particulares. Entonces aquí ya la ley no es la misma, ya no tenemos
no tenemos algunas garantías, entonces aquí cada cosa cambia. En eBay eBay tiene unos mecanismos estamos comprando siempre a otro usuario normalmente, una tienda. Entonces eBay sí que pone a disposición una votación para que si la compra nos ha salido bien, le votemos. Entonces ese es un mecanismo que, oye, pues esta persona o esta tienda tiene 100 votos positivos. Pues quiere decir que nos da un buen servicio. También eBay tiene, claro, también responde en casos de fraude. Entonces, ¿es seguro? Tendremos que tener las precauciones. Nada es totalmente seguro. Pero teniendo las precauciones, que es lo mismo, pero nos tendremos que informar de quién es el vendedor. Incluso muchas veces en eBay nos da la información de un teléfono, una dirección, un sitio para contactar con el vendedor. Entonces, es lo mismo. A diferencia de que no tenemos las mismas garantías que cuando estamos comprando con una empresa. Por ejemplo, en la compra entre particulares no está obligado a ofrecernos garantía. Entonces, teniendo las precauciones necesarias, sí que es igualmente seguro. Yo quería preguntarte sobre el PayPal, que si nos lo podías explicar un poco mejor, porque a mí no me ha quedado muy claro. Vale, sí. A ver, el PayPal, te explico. Primero lo que tienes que hacer es una cuenta, si quieres utilizarlo. Entonces, esto sirve para mandar dinero, incluso ahora se utiliza en pisos de alquiler para cobrar las facturas, es un medio de un intermediario de transacciones. Entonces el proceso es, tú te creas una cuenta, pones tu nombre, tu correo electrónico y unos datos bancarios, claro, de dónde quieres que cojan el dinero, de una tarjeta, de una cuenta. Entonces te has creado tu cuenta con tu cuenta de correo y una contraseña. Entonces vamos a ir a una página que nos permite pagar con PayPal, pues damos a la opción de PayPal y simplemente introduciendo ese correo electrónico y esa contraseña ya estamos haciendo el pago. Ellos se encargan de acceder a nuestra cuenta, de coger el dinero que sea y dárselo al vendedor, pero el vendedor nunca conoce nuestros datos. Te cuenta que solo estás dando al vendedor un correo electrónico. Entonces es una forma muy segura y se utiliza tanto como para compras como para incluso mandar dinero. Ahora la gente se puede solicitar y enviar dinero. Yo te solicito a ti un dinero, tú me das tu correo electrónico y tu contraseña de PayPal y entonces PayPal me lo entrega a mí, pero yo no sé cuáles son tus datos bancarios ni conozco ningún detalle más de ningún dato personal tuyo. Existen también, Google también tiene un servicio parecido, pero vamos, PayPal es el más extendido. De enviar dinero de una persona a otra, ¿no existen comisiones? No, PayPal no tiene ahora. Sí que tiene, te puedes hacer tipos de cuentas, tiene su cuenta premium, pero es gratis, ¿eh? El envío básico es gratis. ¿Alguna cosita más? Escucha, y la práctica te dice que casi todos los productos o gran parte de los productos en la red salen más baratos que al mismo producto, claro, más baratos que en el comercio, o eso... No, eso es en algunos casos. Aquí date cuenta que, pues por ejemplo, a la empresa le supone un coste el llevar el producto a una tienda, a lo mejor el transportar ese producto y con internet elimina intermediarios. Simplemente de mi almacén o del fabricante pasa al consumidor. Entonces muchas veces eso les permite bajar el precio. O desahorran en gastos de gestión o simplemente porque quieren fomentar ellos el propio comercio electrónico bajan el precio, pero no quiere decir que siempre sea más barato en Internet, pero sí que suelen hacer promociones, suelen tener venta exclusiva para Internet a precios más bajos, etcétera. Pero no se puede decir que todos los productos sean más baratos en Internet, simplemente es eso, que muchas veces nos hacen algún tipo de descuento, alguna promoción. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, os animo a que perdáis el miedo, a que probéis a realizar compras en Internet y espero que esta jornada pues os haya servido de algo. Damos las gracias a la OMIC de Santa Marta, a los ponentes anteriores también y nada más, por nuestra parte concluimos la jornada. Muchas gracias.